Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Elvira Sandoval Bosch, soy profesora del Departamento de Salud Pública y quiero agradecer al departamento por la invitación a compartir con ustedes este tema que es cambios alimentarios ante la pandemia por COVID-19 como en el marco del Seminario Permanente de Salud Pública en este ciclo 2020. Entonces, en la primera diapositiva vamos a ver y reconocer la, la situación por la que estamos viviendo ahorita, que es, bueno, sabemos que desde febrero nos llegó la pandemia por COVID-19, empezaron a llegar los casos y cada vez empezamos a tener más problemas para contener esta pandemia y pues el gobierno y como una respuesta para evitar que esta pandemia creciera más o para contenerla, pues se establecieron medidas para prevenir. Entre ellas las medidas fueron higiénicas, que ya las conocemos todos, que es el lavado de manos, el desinfección de superficies, y utilizar alcohol cuando no podemos utilizar agua y jabón. Y algo muy importante que es justamente lo que nos lleva a esta plática, que tiene que ver con el distanciamiento físico, que fue una de las medidas, o es una de las medidas que actualmente seguimos teniendo para evitar que las personas se contagien. Entonces, en el momento en que empezaron las estrategias para prevenir la infección, pues se empezó a hablar que si estábamos en confinamiento, que si estábamos en aislamiento, que si estábamos en cuarentena y por fin llegamos a la sana distancia, al distanciamiento físico, que en algún momento también se le llamó distanciamiento social. Entonces, antes de hablar un poquito más de esto, en la siguiente diapositiva vamos a poder identificar la diferencia de esas tres connotaciones o definiciones, ¿no? Entonces, lo que es el distanciamiento físico o o distanciamiento social, lo que se busca es un espacio entre personas que no viven en la misma casa y lo que nos invitan es evitar salir de casa. Y si uno va a salir, mantener toda esta distancia, utilizar el cubrebocas en caso que se pueda, perdón, utilizar una careta para evitar ese contagio. Entonces, actualmente nos encontramos en un distanciamiento físico, eso no quiere decir que estamos alejados de las personas porque tenemos este contacto de manera virtual que podemos utilizar para tener a la familia, a los amigos y a las personas cerca sin tener ese contacto físico. Como también se estuvo manejando o a veces escuchamos el término cuarentena. Cuarentena lo que busca es limitar el movimiento de las personas que puedan estar expuestas a la enfermedad y lo que busca es evitar mayor contagio y llegamos probablemente al aislamiento, que lo que significa es separar a la gente la que está enferma y evitar que se haga un contagio. Entonces, en este mismo momento de pandemia podemos convivir con las tres formas de distanciamiento, pero el que nos está afectando de manera directa o los que está cambiando nuestros hábitos alimentarios, pues obviamente está dirigido hacia el distanciamiento físico. Y si ya estamos en aislamiento, quiere decir que tenemos la enfermedad y necesitamos seguir las recomendaciones dietoterapéuticas para estar mejor de acuerdo a esta enfermedad que es la COVID-19. Entonces ya entrando en la siguiente diapositiva, vamos a ver qué pasó con este distanciamiento, ¿no? Entonces llegó la pandemia, llegó la enfermedad, el gobierno y la Secretaría de Salud nos puso en las diferentes fases, nos mandan un semáforo epidemiológico, empezamos en rojo, todos a sus casas, todos adentro, y hubieron cambios que la escuela, ya no íbamos a la escuela, y entonces las clases fueron en casa. El trabajo, ya no fuimos a trabajar, los que se quedaron con trabajo, pues lo que hicieron fue teletrabajo, es decir, trabajo desde casa. Ahí desgraciadamente hubo una parte de la población, tanto en México como en el mundo, que perdió su trabajo o disminuyó su ingreso, como lo vamos a ver más adelante. Y pues todos corrimos de los espacios externos, todos corrimos a nuestras casas, llegamos al hogar y entonces hay una serie de situaciones, de ajustes que favorecieron a los cambios en la alimentación. Entonces, en la casa ya no solamente era un sitio de convivencia familiar, sino también fue un sitio, además de eso, se convierte en un sitio de trabajo, en un sitio de escuela, en un sitio de esparcimiento, en un sitio para hacer actividad física y en el sitio para todo. Entonces, esto también ha favorecido
que nuestros hábitos cambien. Como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, estos cambios van a repercutir de diferente manera. Muy al inicio del distanciamiento social, cuando nos empezaron a meter a nuestras casas, ¿qué fue lo que pasó? Pues empezamos con comprar, hubo un cambio en la forma de comprar, empezamos a cambiar también nuestra forma de comprar, elegimos alimentos no perecederos con respecto a los perecederos, justamente por esta capacidad de aguantar más, porque pues, se nos había dicho o se nos dice que entre menos salgamos mejor, entonces pues sabemos que los productos perecederos tienen una caducidad muy corta, entonces eso implicaría estar saliendo y exponiéndonos. Entonces, ante esta información o al inicio la desinformación y la impulsificación que tenemos, entonces pues también cambiamos nuestras estrategias de compra. Y pues bueno, se supone que todos corrimos a casa y pues si está en casa uno tiene más tiempo para todo y ahorita vamos a ver que no necesariamente es esto, ¿no? Entonces, la preparación de alimentos lleva tiempo, la preparación de alimentos lo que nos va a solicitar, lo que vamos requiriendo es un cambio probablemente en el consumo. Antes quizás solamente toda la familia hacía una comida en casa y las demás las hacían fuera o todos comían fuera y nada más adentro era el último refrigerio para antes de dormir. Y entonces eso hizo que también la forma de comprar, la forma de consumir, la forma de convivir cambiara. Y pues bueno, a la hora de que nos meten a casa, a la hora que tenemos enfrente una situación pandémica, pues también nuestras emociones empezamos a tener miedo, empezamos a tener angustia, el estar tanto tiempo encerrados también modificó nuestras emociones y sabemos que las emociones están muy relacionadas también con la forma en que comemos y en la elección de los alimentos. Entonces, en el siguiente diagrama vamos a poder observar cómo el sistema alimentario se ve afectado o se afectó justamente por este problema de la pandemia, por esta enfermedad pandémica que es la COVID-19. Entonces, en este diagrama podemos observar el impacto que pareciera que solamente la COVID es un problema solamente de que me enfermé y si no me enfermo pues ya la hice, pero pues desgraciadamente este halo que afecta las estrategias sanitarias para nuestra contención también van a tener un impacto en otros ámbitos. Y entonces uno de los ámbitos que se ve modificado, pues obviamente fue la cadena de suministros. En esta cadena de suministros, si bien es cierto, México nunca tuvo desabasto, eso fue algo muy bueno. Una de las estrategias que se tuvo es que el campo, la agroindustria, era una actividad económica prioritaria. Entonces, pues no tuvimos problema de desabasto de nuestro campo, ¿no? En nuestra producción. Sin embargo, en otros países reportan que sí hubo un problema, sí se vio reducido esta situación. Sin embargo, a pesar de que tuvimos producción de campo, tuvimos en esta cadena de suministro, el transporte se pudo ver afectado y a lo mejor el tiempo de traslado de los productos del campo a las ciudades, ahí se pudo afectar. Entonces, recordemos que muy al principio y hasta que cambiamos a semáforo naranja en algunos lugares se cerraron mercados y tianguis. Entonces, que es un lugar donde muchas veces acostumbramos a comer nuestras verduras, a comprar nuestras verduras, nuestras frutas y estos alimentos estos alimentos perecederos, perdón. Entonces, a la hora de cerrar estos mercados, estos tianguis, pues obviamente tuvimos problemas con la venta menor de estos productos. Ahora, también algo que pudimos identificar es que, como lo mencionaba al inicio, se empezó a favorecer ciertos alimentos enlatados, congelados, inclusive entraron los alimentos ultraprocesados de mayor consumo por la capacidad que tienen estos alimentos de mantener más vida en la despensa sin que se nos echen a perder y obviamente de un costo más económico. Entonces, así es como la pandemia nos está afectando en el suministro de alimentos. Ahora, este cambio en los suministros de alimentos, pues también favoreció a cambiar los entornos alimentarios o a intensificar un cierto ambiente. Entonces, preferimos o una estrategia que tuvimos, pues fue solicitar o que obtuvieron muchas personas,
fue solicitar la compra de los alimentos por alguna aplicación o se llamaba por teléfono a alguna tienda comercial y entonces nos llevaban los productos, ¿no? Entonces también eso favoreció que nuestros alimentos fueran diferentes. Como mencionábamos, muchas personas desgraciadamente o se les disminuyó el salario entre un 30 a un 50% o perdieron su trabajo, lo que disminuye el poder adquisitivo y al disminuir el poder adquisitivo también se ven problemas pues la elección de los alimentos, ¿no? La calidad y inocuidad de los alimentos también a la hora de que el consumidor o las personas lo eligen, pues si su ingreso bajo, pues van a buscar alimentos más baratos, aunque no necesariamente de buena calidad nutricional. La promoción también, pues obviamente se pueden aprovechar o se aprovechó este momento en los entornos alimentarios para favorecer ciertos alimentos como los alimentos de comida rápida. Sí, en algunos lugares se favoreció la entrega sin costo y de esta manera, pues bueno, uno veía o sopesaba de que me salía más barato. Sabemos que este tipo de comidas son más económicas que otro tipo de comidas o parecerían más económicas que otro tipo de comida y además si no me cobran el envío, pues parecería una ganga para nosotros. Sin embargo, sabemos que el impacto en nuestra salud de este alimento pues deja mucho que desear. Entonces también el marketing específico de algunas cadenas, de algunas empresas, pues favorecieron para evitar también el despedir a sus empleados, ¿no? Entonces se buscó o se estaba buscando una forma de que todos estuviéramos en la mejor manera posible. Una vez que pues también se modifican los entornos alimentarios, pues también el comportamiento del consumidor cambia, ¿no? Si lo que yo tengo a la mano económico y accesible son alimentos de baja calidad nutricional, pues a lo mejor puedo tener la información, pero si yo no puedo comprar ese alimento, pues entonces me expongo en una situación vulnerable en cuanto a seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, aquí empieza a malabarar al interior de la familia, al interior de la casa, porque, pues, bueno, uno tuvo que comprar alimentos diferentes, a lo mejor uno aprovechó ciertas ofertas que también los supermercados podían hacer, y entonces uno compró ciertos alimentos y a lo mejor no estaba familiarizado con el alimento, entonces, pues, tuvo que aprender a cocinarlo, o a lo mejor no estaba familiarizado con las técnicas culinarias más saludables y, pues, también se tuvo que aprender a cocinar. Hemos escuchado muchas anécdotas y también ha registrado en algunos estudios que muchas personas pues se tuvieron que meter a la cocina, no tanto por gusto, sino por necesidad y tuvieron que aprender a hacer estos alimentos. Y de esta manera, pues vemos cómo todo el sistema alimentario impacta en los hábitos alimentarios de la población y cómo estos, a pesar de tener información de qué es alimentación saludable y qué alimentos no entran en alimentación saludable, desgraciadamente por la disminución de ingresos, pues la elección de estos alimentos puede ser la no recomendable. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos resultados en las siguientes diapositivas de diferentes estudios que se realizaron en el mundo para ver si realmente esta pandemia realmente afectó como pensamos, ¿no? Entonces, en este estudio que se realizó a nivel mundial, este reporte es un estudio preliminar, esta encuesta sigue, es una encuesta que se hizo en diferentes países, como podemos ver, es una N pues todavía pequeña, de 1047, el 40% de esta población es de África del Norte, el 36% de Asia Occidental, el 21% de Europa y un 3% representativo de otros países. Algo muy interesante que vamos a ver en los diferentes estudios es que la mayoría de los que respondieron fueron mujeres, como vemos aquí, más de la mitad de los encuestados fueron mujeres, el 55% de la población de este estudio tenía entre 18 y 35 años. Algo muy interesante que vamos a identificar, obviamente, como estábamos a la distancia, obviamente no podíamos tener contacto persona a persona, todas las encuestas que tenemos hasta el momento a nivel poblacional, pues son encuestas que se hicieron a partir de medios electrónicos, de redes sociales, inclusive por llamadas telefónicas. Obviamente eso hace que si sabemos que solamente se quedaron adentro, se quedaron en casa las personas que pudieron trabajar desde casa, que pudieron seguir el teletrabajo,
pues obviamente sabemos que o podemos sospechar que son las personas que tienen una educación mayor, como lo podemos ver aquí, el 50% de esta encuesta, pues bueno, tenían un posgrado, ¿no? A nivel mundial, el 53% vivían en pareja y obviamente el 51% eran empleados, lo que les permitió quedarse en casa, ¿no? Entonces, quizá no, falta más información, que es una de las críticas, una de las observaciones que hace la CEPAL con respecto a esta información, que solamente tenemos información de cierta población y necesitamos llegar a la población que necesita salir día a día. Entonces, en este estudio lo que muestra de manera general en la siguiente diapositiva, vamos a poder ver una gráfica de cómo fueron cambiando los hábitos de esta población a nivel mundial. Pues una de sus preguntas era ver con qué frecuencia consumían ciertos alimentos y pues bueno, podemos observar que aumentaron el consumo durante la pandemia, aumentó el consumo de alimentos no saludables, que es la primera rayita que podemos observar. En la segunda pregunta era si se sentían que comía sin control y efectivamente las personas reportaron comer mayor, tienen la sensación de comer más y no tienen un control en su consumo. También reportaron que se levantaban y hacían consumos de colaciones de medianoche, asociado a que no podían dormir de manera prolongada, no podían hacer los ciclos de sueño, entonces se levantaban y lo que hacían era comer una colación. Y algo que se vio tanto en este estudio como en otros estudios, algo que se logró, o al menos parece que se ha logrado, es la disminución del consumo de alcohol. Al menos en este estudio, aunque sabemos que en otras encuestas el consumo de alcohol ha aumentado justamente por esta situación de ansiedad que se vive o que se ha vivido durante el confinamiento. Entonces, este estudio llega a la conclusión o lo que observa es que las personas aumentaron su consumo de alimentos saludables debido a la ansiedad, debido a que se sentían aburridos y lo que buscaban era comer algo, y también identificaron que el tiempo de frente de pantallas era muy alto. Y eso hacía que si uno navegaba por la red estaba más expuesto a cierta publicidad y que también eso parecía influir en la elección de los alimentos. Entonces, en el siguiente estudio que podemos observar en la siguiente diapositiva, este estudio es un estudio español donde se identifica cómo fue el cambio en estos hábitos. Esta también fue una encuesta que se realizó vía redes sociales, tuvo una participación de 1,036 sujetos y el 70, como habíamos dicho, la participación mayor fueron mujeres. Y aquí este estudio es muy interesante porque resulta que en España, o al menos en los encuestados, todo fue diferente. Tienen una versión diferente de la pandemia. Resulta que fueron más saludables, que dejaron de comer ciertos alimentos y también lo podemos identificar por sexo y por edad. Entonces, en la gráfica A podemos observar este, que hubo una disminución en el consumo de galletas y pizzería y chocolatería. Este estudio hace mucha referencia en que la disminución de este consumo, sobre todo de chocolate y galletas, fue con respecto a la compra a ciertos lugares. Sin embargo, las personas los preparaban y ellos decían que si lo preparaban, pues disminuía el consumo, los hacían más saludables. Entonces, aquí es interesante ver la percepción de que lo que se come afuera no necesariamente es saludable, pero si yo lo preparo, ya con eso lo hacemos saludable y quizá no necesariamente es correcta esta percepción, ¿no? También se identificó que las mujeres, bueno, que se disminuyó el consumo de carnes, principalmente de carnes rojas, en este estudio en España. Por otro lado, en la gráfica B se puede observar cómo fue diferencias de consumo de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, aquí sí se buscaron que fueran más alimentos saludables, como podemos ver, aumentó el consumo de huevo, aumentó el consumo de leche, de yogurt, disminuyó el consumo de pizza, se aumentó el consumo de verduras y frutas, y también en este estudio demostraban o decían que se aumentó el consumo, en la compra a pequeños agricultores de la zona. Entonces, eso favoreció a consumir alimentos mucho más frescos que en otro momento o antes de la pandemia.
Entonces, este estudio nos muestra que hay ciertas zonas con cierto nivel económico que realmente la pandemia les pudo ofrecer una mejoría ante sus hábitos y ante su estilo de vida. Sin embargo, como lo podemos ver en otro estudio, que podemos ver en la siguiente diapositiva, este estudio, en Italia, lo que buscaba era también ver cómo había cambiado durante esta pandemia los hábitos. España e Italia, recordemos que fueron países que también fueron severamente afectados, que tuvieron mucho tiempo cierre y estuvieron mucho tiempo adentro de casa las personas, por lo que es importante conocer o se eligieron para conocer cómo les fue con este proceso, ¿no? Entonces, este estudio tiene una muestra un poco más grande, fueron 3.533 personas, entre 12 y 86 años, y la mayoría también fueron mujeres. Este estudio a lo que llega a la conclusión es que hubo problemas con el apetito. Hubo quien comió de más, que fue mucho más frecuente esta conducta, el 34.4%. Sin embargo, también hubieron personas que comieron de menos, el 17.8%. Aquí lo importante ver es, uno podría pensar, bueno, comieron de menos, pues ya la hicimos. No necesariamente, porque va a depender de la elección de alimentos que hayan identificado. Y entonces, como podemos ver en la gráfica, quizá comieron menos, pero los alimentos que se consumieron, pues fueron de mayor medida durante que esta población estuvo aislada, pues fueron alimentos con alto contenido de azúcar, como lo podemos observar. También se eligieron, disminuyó el consumo de alimentos frescos, y entonces pues aquí podemos ver que no necesariamente la disminución de apetito y comer menos necesariamente implicó una buena selección de los alimentos. Y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar un estudio o la información de una encuesta específicamente de qué pasó con los adolescentes. Normalmente estas encuestas las vemos en población general, pero sabemos que el problema de sobrepeso, obesidad y trastornos relacionados con la alimentación, los adolescentes pueden estar un poco más susceptibles. Entonces, en este estudio, es un estudio que se hizo en España, Chile, Colombia y Brasil para ver cómo le fue a los adolescentes durante esta pandemia. Fue una muestra, pues, aparentemente pequeña, 820, porque sabemos que la tasa de respuesta entre los adolescentes y estos medios, pues, a veces no es tan fácil. La mayoría de los encuestados tuvo 15 años y nuevamente las que más respondieron fueron las mujeres en un 61%. En la gráfica que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, lo que nos dice esta gráfica, lo que nos permite identificar es que los adolescentes, las y los adolescentes entre 15 y 16 años son los que tuvieron un poquito más de problema con elegir alimentos saludables a pesar de que estaban en casa. Este rango de edad favoreció el consumo de bebidas dulces y de alimentos fritos. En la gráfica que tenemos en la parte superior, aquí vemos la diferencia entre hombres y mujeres, y aquí también podemos identificar que las adolescentes prefirieron alimentos, las frutas, las verduras, y si hay una diferencia, y también prefirieron alimentos, bueno, bebidas azucaradas. Entonces aquí también podemos ver que hay una diferencia entre favorecer el consumo de el gusto diferenciado por sexo a la hora de elegir los alimentos. Entonces, mientras que en la gráfica podemos ver que los alimentos a base de carne fue favorecido por los niños o por los hombres, lo que son las frutas y las verduras fueron favorecidas o fueron elegidas por las mujeres. Aquí también podemos abrir la ventana y una discusión que se hace en el artículo, que también podía ser, no necesariamente si era por gusto, sino por estas recomendaciones de que comer tanto verduras como frutas, comer estas ensaladas favorecen cierto estereotipo en lo que es la delgadez y aparentemente estar mucho más sanos. En la siguiente diapositiva también podemos ver más información de este artículo, donde nos dice que parte de este estudio era ver qué elección tenían los adolescentes, si estaban frente a pantalla, cuánto tiempo pasaban frente a pantalla y los que no estaban frente a pantalla.
Entonces, lo que se puede ver es que los adolescentes que pasaron menos tiempo frente a pantalla y sobre todo que no comieron viendo algún programa de televisión, alguna serie o alguna situación, es decir, estar frente a pantalla, su elección de alimentos fue mucho más saludable. A diferencia de aquellos que veían la televisión mientras comían, su elección de alimentos era más relacionada con alimentos ultraprocesados, principalmente altos en azúcar y altos en grasa. Y ahí también se veía la diferencia entre que las personas que pasaban en tiempo familiar, es decir, los adolescentes que comían en familia, su alimentación favorecía alimentos más frescos o relacionados con una alimentación saludable, a diferencia de los que comían solo y que comían frente a pantalla. En la gráfica superior también vamos a ver diferencia, no, en la diapositiva que sigue, vamos a encontrar que no, antes, perdón, Sam, la anterior, perdón, Sam, en, en, en la diapositiva anterior vamos a poder identificar que también hubo una identificación de cómo el país, gracias Samantha, en la gráfica superior podíamos identificar que dependiendo del país el consumo de los alimentos fue diferente. Podemos identificar que la comida rápida principalmente se favoreció en los países de América Latina, Chile, Colombia y Brasil. Algo que llamó la atención es que, bueno, tanto las leguminosas como la carne fue principalmente consumida por Brasil, bueno, y sabemos que Brasil tiene un consumo o una producción alta en cárnicos, entonces puede ser un poco lógico que la carne no sea tan cara o aparentemente tan cara en esa zona y por eso se favorezca el consumo de la carne. Algo que también llamó la atención es que con respecto a las frutas, España fue de mayor consumo, los adolescentes españoles consumieron más este alimento y algo que pues, llama la atención es que Colombia tiene, si bien es cierto, consume una cantidad de fruta, no es la suficiente. Y entonces también pudimos ver que los alimentos fritos se favorecieron por dos países, Colombia y España. Y los vegetales, pues bueno, algo que llamó la atención es que Chile es un país en América Latina que reportó a los adolescentes haber consumido un poco más de este alimento. Las conclusiones que llega a este artículo con respecto a la alimentación de los adolescentes frente a esta pandemia y un poco lo que pasa con sus familias es que aparentemente sí tuvieron más tiempo para cocinar las familias y que incluyeron una estrategia que incluyeron fue invitar a los adolescentes, a las y a los adolescentes a formar parte de la preparación de estos alimentos. Si bien es cierto, reportaron un aumento en la cantidad de tanto de verduras, frutas como leguminosas. Sin embargo, este aumento no fue suficiente para mejorar la calidad de la alimentación o de la dieta, lo que nos lleva a pensar que, bueno, necesitamos todavía redoblar esfuerzos para mejorar la elección de nuestros alimentos. Y también identificaron que los adolescentes y pues también las familias aumentaron el consumo de alimentos dulces y la razón por la que identificaron fue por aburrimiento y estrés. Entonces, volvemos a identificar que una de las conductas o un hábito que modifica o una situación que modifica los hábitos alimentarios en esta pandemia tiene que ver con las emociones. En la siguiente diapositiva, ahora sí, vamos a poder identificar qué es lo que está pasando aquí en México, ¿no? Aquí en México, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Programa Mundial de Alimentos hicieron una encuesta. Esta encuesta fue telefónica. Los resultados que aquí reportamos es lo que ellos en su sitio web reportan que tuvieron un muestreo del 24 de junio al 28 de julio. Y nuevamente, las mujeres son las que más contestaron. La edad media de esta muestra fue de 41 años y volvemos a encontrar lo que vimos en el primer estudio, que tenían una escolaridad alta. En este mismo sitio reportan que el nivel socioeconómico de la mayoría de los encuestados era un nivel socioeconómico alto, pero sí podemos reflexionar que quienes estamos en casa o quienes están en casa, pues son las personas que no necesariamente necesitan salir y van a estar a la hora que nos llamen para hacer la encuesta, a diferencia de los que tienen que salir, pues probablemente
no haya nadie en casa o la persona que esté en casa no pueda responder a este cuestionario. Sin embargo, algo muy interesante de esta encuesta que reporta el Instituto Nacional de Salud Pública es que a pesar de que reportaron tener un nivel socioeconómico medio alto, el 52% de los encuestados reportó que hubo una disminución en su ingreso. Parcial o que dejaron de recibir ingreso, pero sí reportan haber percibido menos de su salario. Y como hemos visto y como nos lo explicaba, como vimos en el diagrama, la disminución del ingreso tiene que ver con el poder adquisitivo y eso a su vez, pues la elección de los alimentos no necesariamente es con la mejor calidad nutricional. En esta encuesta también reportan que aumentaron las compras a domicilio, principalmente en supermercados, en un 14%. Y también algo que resalta esta encuesta es que muchas personas dejaron de comprar en mercados y en tianguis para comprar estos alimentos en supermercados. Lo que disminuyó la compra en un casi 30% en esta área. Entonces, en la siguiente diapositiva, parte de los resultados que también tiene que ver con esta encuesta, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, es ver qué fue lo que pasó en México con estos cambios por este brote. Y entonces, si bien es cierto, la mayoría de las personas pensaron en que era una buena idea o que sería una buena estrategia para el cuidado de su salud, pues consumir alimentos más saludables. Sin embargo, no se pudo identificar si no solamente lo pensaron, sino también lo hicieron, pero sí la mayoría de la muestra reportó que pues sí están pensando en consumir alimentos más saludables. Pero por otro lado, tenemos que el 47% de los encuestados consumieron más alimentos por ansiedad, depresión y aburrimiento. Entonces vemos la importancia de que aunque estemos en distanciamiento físico, podemos mantener nuestras redes de apoyo con nuestra familia, con nuestros amigos y pues también, pues si estamos haciendo teletrabajo, pues también tenemos una red laboral en la cual nos podemos apoyar, ¿no? Identificar esa ansiedad y esa depresión si es causada por temor a despido o porque nos bajaron el sueldo o bajaron el sueldo y pues ya no nos alcanza. Entonces, identificar cuál es la razón de esa ansiedad para poderla trabajar y pues aquí tenemos la invitación, obviamente, al personal que cuida la salud mental, a los psicólogos, para que hacer equipo en el cuidado de la salud de la población, no solamente salud alimentaria, la salud física, sino también la salud mental. Y bueno, algo muy importante que también nos reporta esta encuesta en México, pues las personas que tuvieron una disminución de ingreso, que ya dijimos que es un 52% de la muestra, la estrategia que tuvieron para que les alcanzara lo que ganaban, pues era consumir alimentos más baratos y algunas personas se brincaron comidas o algunos disminuyeron la cantidad. Esto es muy interesante también porque algunas personas recibieron algún apoyo de alguna canasta de apoyo alimentario a partir de alguna canasta, y si bien es cierto, las canastas proveen ciertos alimentos, pero no cumplen el 100% de los requerimientos de toda una familia. Entonces, con una canasta para 4 personas, pues en ocasiones comían 6 personas. Y entonces, normalmente los adultos, una de las estrategias fue disminuir la cantidad o brincarse comidas. En esta encuesta, al momento, ellos reportan que hubo un 3% de personas que cuando les hicieron la encuesta habían tenido 24 horas de no consumir alimento. Y pues no precisamente porque estaban en algún régimen especial dietético, sino porque no habían comido, porque no habían podido comprar los alimentos o porque los adultos dejaron de comer para darles el alimento a población menor de esa casa. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver las estrategias que se pueden manejar desde el enfoque de la alimentación para mitigar los problemas de salud relacionados con la alimentación. Entonces, en este diagrama pues, es
siguiendo los mismos espacios que vimos en el primer diagrama, pues cómo podemos favorecer o mejorar nuestros entornos, nuestra cadena de suministros. Pues bueno, en esta estrategia que se busca de mantener nuestra estrategia de suministros es comprarle principalmente a nuestro, como que le decimos a nuestro marchante, ¿no? Es decir, si ya tenemos a alguien de algún mercado, de algún tianguis, pues bueno, buscar la manera de estar en contacto con ellos y seguirles comprando en vez de comprar en cadenas grandes. No porque estemos en contra de las cadenas grandes y no tenemos nada en contra de estos supermercados, pero una forma de mantener de manera de manera más saludable nuestro sistema alimentario, pues es obviamente también apoyando a estos agricultores locales. Esto lo que nos va a permitir es elegir tener mucho más económico, más barato, porque no tenemos tantos intermediarios, vamos a tener productos más frescos y de esta manera nuestro consumo de verduras, de frutas y leguminosas, pues obviamente va a ser mucho más fácil. Por otro lado, en los entornos alimentarios, pues también lo que se busca es tener estos entornos que fomenten la elección de comidas saludables. Es decir, que lo que las personas obtengan sea mucho más fácil elegir lo saludable que lo no saludable. Y de esta manera hablamos de tener entornos no obesogénicos y favorecer entornos saludables. Y que nos lleva perfectamente a la siguiente, al siguiente rubro, que es comportamiento de los consumidores. Como vimos en un inicio, nuestro sistema alimentario se ve afectado por la producción y por el consumo. Entonces, si ya estamos mejorando nuestra producción y estamos favoreciendo un consumo más saludable, pues bueno, lo que podemos hacer es empoderar a los consumidores. ¿Qué queremos hacer con empoderar a los consumidores? Es darles información, es decir, que haya una verdadera educación alimentaria, donde realmente haya una orientación de qué alimentos elegir. Si bien es cierto, tenemos ya algunas estrategias para poder reflexionar de qué alimento me conviene o no me conviene. Sin embargo, lo que nos hace falta es la contraparte. Ya sé lo que no me conviene, ya hemos dicho por qué no son recomendables los alimentos ultraprocesados y en qué impacto tiene nuestra salud, pero nos falta reforzar estos mensajes para poder empoderar al consumidor y ellos puedan elegir qué alimentos sí pueden consumir y qué alimentos y cómo van a consumir estos alimentos. En algunos otros estudios de la Coneval reportan que uno de los problemas que se han identificado por la malnutrición por deficiencia, a veces las personas pueden tener el acceso a estos productos, sin embargo, a la hora de preparar, la preparación hace que se pierdan los nutrimentos o agregan ciertos aditivos que favorecen que estos alimentos ya no sean tan saludables. Entonces, así como tenemos estas estrategias de persuasión para que no se elijan alimentos más saludables, también en esta propuesta de tener un enfoque para mejorar la salud a través de un enfoque de alimentación es favorecer estos mensajes de qué sí podemos consumir, cómo los podemos consumir y de esta manera tener un consumidor empoderado y un consumidor que elija de manera responsable sus alimentos. Y de esta manera podemos favorecer un sistema alimentario mucho más saludable y podemos mejorar la alimentación de las personas. Sabemos que hay una relación muy estrecha entre una alimentación saludable con un buen estado nutricio de la persona y esta a su vez con el sistema inmune y esta a su vez con cómo podemos hacer frente a la infección que tenemos de COVID o cualquier otra enfermedad. Entonces, entre mejor alimentados estemos, mejor estado de nutrición vamos a tener y vamos a tener muchas más ventajas para hacer frente a estos alimentos. De lo contrario, no solamente vamos a tener una doble carga de la enfermedad, sino vamos a tener esta triple carga de la enfermedad que no solamente es convivir con personas que padecen malnutrición por deficiencia, sino también que padecen malnutrición por exceso y al mismo tiempo estas personas que tienen malnutrición por exceso van a tener deficiencia en su organismo de nutrimentos como puede ser el hierro, que se ha visto, y esta tercera carga de la enfermedad pues hace más difícil hacer frente a pandemias como la que tenemos ahorita por la COVID. Entonces, pues
por mi parte es todo y pues agradezco mucho su atención y abrimos el momento para dudas, comentarios que puedan tener con respecto a este tema y lo que hemos vivido todos por estar cuidándonos y estar en casa. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos la pandemia provocada conflictos tanto en el ambiente social, familiar, económico. Perlita Gómez, muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, esta pandemia lo que ha favorecido, desgraciadamente, es demostrar estas inequidades e inigualdades que hay con respecto a lo que ya hemos vivido. Entonces, estos conflictos en el entorno familiar, social, económico, pues tiene que ver con la convivencia de todos los días y de quizá la falta de estrategias o no sabernos comunicar con nuestro entorno, ¿no? Algo que podemos hacer en la familia para evitar conflictos, que muchas veces es preparan algún alimento y a mí no se me antojó y entonces pues puede venir un roce, entonces es planear en familia justamente qué es lo que se va a comer y de esta manera pues se pueden disminuir estos conflictos y pues también la economía familiar se puede ver beneficiada. Muchas gracias, Perlita. Ana María Carrillo, muchas gracias por tu comentario. Qué lástima que en el estudio preliminar realizado en los diferentes países cuyos resultados no comentan que no hay considerado los países americanos. Ana María, sí hay intención de estos países, de este estudio incluir a los países latinoamericanos, solamente hasta el momento de ese corte fue menos del 3%, por lo cual no tuvieron una representatividad. De acuerdo a lo que dicen los autores, es que están buscando estrategias para que se puedan encontrar se puedan agregar estos resultados. Y obviamente va a ser muy importante ver la diferencia de cómo se comporta esta pandemia dependiendo del país, ¿no? Los países con más recursos económicos versus los países con menos recursos económicos para hacer frente a esta pandemia. Entonces, William Kenneth, es importante considerar los perfiles socioeconómicos para valorar el impacto en los cambios de alimentación desde la capacidad para resolver los cambios de los consumos. Pues efectivamente es muy importante identificar cuáles son las características socioeconómicas de cada población para a partir de ahí poder hacer las recomendaciones. Efectivamente, tienes toda la razón en este comentario. Si no tomamos en cuenta no solamente el perfil socioeconómico, sino también los gustos, es decir, usos y costumbres con respecto a las recomendaciones dietéticas, las recomendaciones alimentarias para una población, pues difícilmente vamos a poder hacer un cambio en el consumo. Entonces, por eso es tan importante seguir haciendo estudios y conocer cómo ha cambiado los patrones alimentarios y sobre todo estos estudios a la hora de hacer la revisión para este tema, pues se identificó que de por sí ya andábamos mal en nuestros hábitos alimentarios y pues esta pandemia en la mayoría de la población exacerba ese mal consumo. Entonces es buscar la manera de ir mejorando estos patrones alimentarios para mejorar nuestra salud. Gracias, Warren. Luis Aaron, la encuesta pasó por un consentimiento de expertos. Ok, todas las encuestas y todos los resultados que aquí les presenté, en todos los reportes evidenciaron que hubo un consentimiento informado, que sí lo hicieron telefónicamente o por algún medio digital, y todos las encuestas pasaron por un proceso de validación. Por ejemplo, este cuestionario a nivel mundial, el grandotote que presenté al inicio, no solamente tuvo la validación general, sino tuvo la validación para cada uno de los países que fue aplicado y se utilizó o se buscó utilizar justamente que los términos empleados en estas encuestas fueran de entendimiento de todos, ¿no? Entonces, este instrumento o este estudio
grande que se está buscando, que está en sede, que tiene principalmente sede en Alemania, junto con Palestina, con Francia y Brasil, son los que están buscando esta estrategia. Entonces, al menos todos los estudios que busqué, justamente tuve ese cuidado de identificar que esta información fuera pues, lo más representativa posible y lo más veraz. Muchas gracias, Luis Aro. Luz Matetlacuilo, muchas gracias por el comentario. Se desagregó por sexo la información de personas adultas que dejaron de consumir alimento para dárselas a niños o niñas. No, desgraciadamente no todas las encuestas tienen esta perspectiva todavía de género. No hay, la mayoría de estas encuestas son resultados preliminares, entonces todavía estamos esperando con mucho gusto ver qué resultados obtenemos, pero desgraciadamente no tenemos identificado, o al menos no lo reportaron en los estudios, si hubo alguna diferencia. La mayoría fueron mujeres, entonces podemos pensar que el cuidado de los niños yo especularía, el cuidado de los niños, como siempre, recae desgraciadamente solamente en la mujer. Marta, en Iztapalapa, para apoyar a la gente y reenviar al comercio local, les dieron vales por comida, pero solo podían comprar en los comercios y tiendas locales. Lo mismo hicieron dándoles vales que podían cambiar por gas doméstico. Sí, efectivamente, se buscaron estrategias. Estas estrategias tienen que ver con las recomendaciones internacionales para hacer el apoyo en un estado de emergencia como es el que estamos ahorita, o en un estado crítico como el que estamos ahorita en la pandemia. Y pues efectivamente se entregaron apoyos económicos en algunos lugares o vales, y pues obviamente la persona podía elegir ciertos alimentos. Entonces, aquí el problema, o algunas situaciones que se identificaron, es que las personas seguían manteniendo sus malos hábitos alimentarios, seguían favoreciendo el consumo de ultraprocesados porque son más económicos, porque tienen una saciedad inmediata, causan por la fórmula que tienen estos alimentos, también está relacionado con una sensación de bienestar. Entonces, sí hemos visto que la mayoría de las encuestas, las emociones, sobre todo la ansiedad, está cambiando los hábitos, pues por eso, a pesar de que se están haciendo estos apoyos económicos, la elección de los alimentos no necesariamente es la mejor, porque no están disponibles en su entorno, porque son más caros, porque no sabemos qué elegir, o porque lo que busco es llevarme algo a la boca que me haga sentirme bien en este momento de malestar, ¿no? Entonces, pues no solamente es el apoyo económico, sino también favorecer la elección de alimentos más saludables. Gracias, Marta. Nash Cortés, consideraría hacer consideraría hacer dos sentidos de campañas, es decir, una dirigida a quienes tienen sobrepeso y sobreacceso irrestricto a los alimentos calóricos, y otra diferente para las personas con exceso de acoso, considerando. Ok, bueno, más que dos campañas, yo creo que más bien tendría que ser identificar realmente cuáles son las necesidades. Entonces, tanto los que tienen acceso como los que no tienen tanto acceso, necesitamos que elijan aquellos alimentos más saludables. Entonces, lo que se busca no tanto es decir lo que no deben, que ya si preguntamos es lo que la mayoría de las personas saben o sabemos, todo el mundo sabemos lo que no debemos de comer, pero pocas veces se nos dice sí, lo que necesitamos comer y cómo es la mejor manera de consumir estos alimentos. Además de toda esta información que viene en las redes, desgraciadamente pueden ser una muy buena herramienta para difundir esta comunicación. También hay información no certera, no correcta, donde personal que no es el nutriólogo, que somos el personal con la formación, con la capacitación y con toda la parte de la ciencia de la nutrición humana, que realmente puede aportar a tener estas recomendaciones y mejorar nuestras guías alimentarias que tenemos hoy en día. Entonces, desgraciadamente tenemos muchas cosas en nuestra contra, más que hacer dos campañas diferentes, es hacer una campaña donde tengamos o podamos
incluir a todas las personas de acuerdo a sus necesidades. Y la base de la alimentación es igual para todos. La alimentación saludable y la alimentación correcta es igual para todos, o las recomendaciones son muy parecidas para todos, es decir, aumentar el consumo de verduras y frutas, mantener limitado el consumo de los cereales, no quiere decir que sean malos, pero tampoco son de libre consumo, y pues obviamente la disminución del consumo de carnes rojas y obviamente evitar los ultraprocesados. Esta es una recomendación para todos. Si mantenemos esta recomendación, no importa si uno tiene más acceso o menos acceso, si podemos elegir de esta manera, pues realmente vamos a mantener mantener nuestra salud alimentaria. Entonces, quizá habrán estrategias muy específicas dependiendo de los problemas específicos, como vemos en nuestras asignaturas de salud pública, pero las recomendaciones poblacionales pues deberían ser iguales para todos y pues de hecho deberíamos de tener por nuestro derecho que tenemos a la salud, por este derecho humano que tenemos a la alimentación saludable, que tenemos a mantener nuestra salud, pues obviamente deberíamos de tener la posibilidad de tener el acceso a una seguridad alimentaria. Gracias, Nash. Yasmín, ¿cuál sería la dieta recomendable para pacientes con COVID y que aislados en domicilio con pocos recursos para mantener la dieta variada? Ok, bueno, es muy importante, aquí ya es una pregunta muy específica en cuanto a las recomendaciones dietoterapéuticas de un paciente con COVID. Si bien es cierto, hay que ver cuál es el compromiso, si ya hay un compromiso respiratorio, obviamente aquí la recomendación va variando, y se trata como si fuera un paciente con insuficiencia respiratoria, es decir, favorecemos la menor oxidación de hidratos de carbono y favorecemos la oxidación de lípidos para evitar este compromiso respiratorio, ¿no? Entonces, aquí más que si estamos en casa, quiere decir que la persona no tiene, o parecería que la persona no tiene un compromiso respiratorio, entonces lo que hay que mantener es justamente favorecer el consumo de proteína para evitar una malnutrición, mantener un equilibrio entre los hidratos complejos. Obviamente, para nadie es recomendable los hidratos de carbono simples, entonces con ello sería favorecer esta situación. Habría que ver si hay alguna otra comorbilidad, si hay diabetes o hipertensión, hay obesidad, pues obviamente sería hacer la integración completa de estas patologías para hacer la atención. Sin olvidar que tenemos requerimientos específicos de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de esta persona. Entonces, la forma para mantener una dieta variada, pues es elegir de los diferentes grupos de alimentos, diferentes alimentos día con día, y de esta manera se favorecería una dieta variada. Otra estrategia que tenemos para el consumo de variación de los alimentos, y sobre todo que esto también ayuda a que sean alimentaciones mucho más accesibles, tanto las verduras como las frutas por temporada y los productos de temporada. Es decir, ahorita sabemos, si vamos al mercado o inclusive en los supers, vemos verduras y frutas más económicas, entonces favorecer este consumo de alimentos mucho más de temporada para que sea mucho más saludable y tienen los nutrimentos específicos que se van necesitando por la estacionalidad. Y pues supongo que por el tiempo nada más nos queda una pregunta más. Gracias, Yasmín. Zulema García, dentro de la educación básica y medios ya existen metodologías para enseñar a las personas a elegir consumo. En teoría sí, hay algunas asignaturas, hay algunos contenidos de programas de la educación básica e intermedia. Se les habla sobre el plato del bien comer y algunas estrategias, inclusive, como hemos visto en las diferentes conferencias de la Secretaría de Salud, se está incluyendo una asignatura de cuidado de la salud. Sin embargo, quizá no es, estamos empezando apenas, todavía no creo que podamos ver en un plazo muy corto este cambio conductual. No solamente es que te digan o que te informen sobre los beneficios de una alimentación saludable, sino que tu entorno sea saludable y que puedas tener las estrategias para cambiar esa conducta desde casa y afuera de casa, ¿no? Entonces, a nivel de educación pública, se están haciendo los
las estrategias se están incluyendo. Sin embargo, pues necesitamos hacer más campañas más grandes, campañas desde la salud pública para poder incidir en toda la población para informar y que se puedan hacer estos cambios de conducta alimentaria y elegir de mejor manera estos alimentos. Y no sé si tengamos tiempo para una pregunta más o aquí ya sí tenemos un momento más. Lupita Ponciano, Elvira, felicidades, muchas gracias Lupita por tu comentario. Mencionaste que condimentos que al agregar, ok, esto que le agregamos a los alimentos, por ejemplo, es freír los alimentos con grasas no adecuadas, ¿no? Por ejemplo, el hacer una fritura y utilizar este aceite 3, 4 veces, que ya está negro y lo seguimos utilizando, ese es uno de los elementos que agregamos a los alimentos y que los hacemos menos saludables, ¿no? Entonces, esa es una forma de que podemos tener, por ejemplo, un delicioso brócoli y lo que hacemos es hacer una fritura con un aceite no recomendable, con un punto de humo o un aceite de baja calidad, y lo que hace es ingresar estos grasas trans que se generan en esta fritura y entonces hace que una verdura no sea recomendable. Entonces, si lo capeamos, el problema con el capeado no es tanto es adicionarle el huevo a la verdura, que sería una buena estrategia, combinar un huevito revuelto con brócoli, pero no con una fritura profunda o con una fritura con esta mala calidad de aceite. Entonces, estas son las estrategias que se pueden hacer. Quizá otra de las estrategias que vemos es, por ejemplo, los alimentos altos en hierro, como por ejemplo las hojas verdes, cocinarlos en seres de casa de cobre, porque ahí reacciona el hierro con el cobre y realmente no estamos consumiendo esa cantidad de hierro adecuada. Entonces, estas situaciones que parecen tan simples, que tenemos mucho tiempo haciendo, pues favorecen en no tener una alimentación saludable. Entonces, puedo poner en baño María, en una cazuela de cobre, estos alimentos de hoja verde, y aunque no le esté adicionando grasa, el tipo de encer, el material que tiene la olla, pues va a favorecer a que estos nutrientes que tienen estos alimentos, pues no los podamos absorber porque reaccionan con el material. Pues ya esta es la última pregunta que tenemos. Me dio muchísimo gusto poder compartir este tema y pues bueno, a cuidar nuestra salud alimentaria y elegir de mejor manera nuestros alimentos. Cuidémonos en casa, usemos en cubrebocas y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.